Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de su podcast En tu orilla. El día de hoy tengo del otro lado de la llamada a Mauricio Ojeda, quien trabaja en YouTube. Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Artemio, un placer, ¿cómo estás? Hombre, yo feliz de estar acá y feliz de que me hayas invitado a tu podcast. Es un privilegio tenerte por acá. Justo vas a ser de los primeros capítulos, no el primero per se, pero sí de los primeros de gente que viene de plataformas de streaming, este espacio que creo que es muy importante estar platicando con toda la gente que está detrás de los servicios donde estamos escuchando música todos los días. Pero bueno, para poner a todos en contexto, Mauricio, y para platicar un poquito de tu experiencia y de todas las lecciones que has ido acumulando en pues ya los años de carrera que tienes. Me encantaría empezar con ¿en qué consiste tu día a día? ¿Cómo se ve un día en tu vida y qué es lo que hace un Music Label Partnership Manager? Bueno, pues antes que nada, de nuevo, mil gracias y espero que también les sea de provecho. Mira, mi día a día, bueno, eso también depende de muchas cosas, depende de la coyuntura, depende de los proyectos en los que estemos, pero para ir, o sea, un poco más en lo general, ahondar un poco más en lo general, mi cargo es el de Head of Labor Relations para US Latin y la parte de Latam Español, ¿no? Por supuesto que esto no es un trabajo que se hace solo, esto es un trabajo mancomunado. Tenemos un equipo muy sólido en la región, de lo cual seguramente tú conoces muy bien, porque también los he visto en tu podcast, ¿no? Hay un equipo estelar, un equipo maravilloso en la Ciudad de México, ¿no? Eh, Comandado por Brian Jorge Navarro, por Andrea Barbosa, por Santiago González, bueno, ¿no? Desde la parte técnica, Manuel Oropesa. Y pues México es un hub absolutamente poderoso, ¿no? Asimismo, tenemos una persona de alianzas de partnerships para artistas y labels en Buenos Aires, que se llama Agustín Guevara. Y en Brasil tenemos, por supuesto, otro hub, ¿no? Que apoya tanto la parte de labor relations como artist relations. Es un equipo también muy bien conformado, y en la parte de US Latin somos dos, un compañero, ella Ramos, viendo la parte de artistas y yo la parte de labor relations. Entonces, ¿cómo es el día a día para responder? Depende de la coyuntura, depende del proyecto, pero estamos para básicamente apoyar en mi caso, a las discográficas, ¿no? Comencé por las majors, pero he sumado en mi portafolio pues unas discográficas indie también, apoyarlos en su crecimiento dentro de YouTube, por supuesto, en el crecimiento de sus artistas dentro de la plataforma, a medida que podemos como eh, asignar o localizar algunas oportunidades, digamos, de promoción, pues que pues ellos también hacen uso de las herramientas y de los productos que se habilitan dentro de la plataforma para el beneficio y el desarrollo de su estrategia, ¿no? Como tal. Entonces, eso por un lado, ¿no? Obviamente, este tipo de trabajo pues funciona mucho, va muy de la mano de educación, de educar a los partners en cómo usar la plataforma, cómo cargar contenido, cómo mejorar tu estrategia de desarrollo de audiencia dentro de la plataforma, etcétera. Pero mucho de esto recae también, y por eso digo que es un trabajo mancomunado en contingencia, ¿no? En apagar incendios, eh, ¿no? Porque pues, ya te imaginarás el volumen de carga de contenido dentro de esta plataforma, la relevancia de las prioridades, no solo a nivel país, sino a nivel regional y a nivel global. Y la verdad es que pues somos pocos, ¿no? Pero pues un equipo estupendo. Eso es parte de lo que a mí me sorprende cuando volteo a ver los equipos de los servicios de streaming, justo de la gente que está llevando la relación con los artistas y las disqueras, así como de la gente que está haciendo todo el trabajo editorial de listas que demandan los usuarios hoy en día. Y me doy cuenta de esto, que son equipos que se pueden alimentar con dos, tres pizzas, ¿no? Uno podría imaginarse tal vez que es una pequeña aldea, un ejército de gente encontrando y descubriendo música
y te das cuenta que no, que son equipos pequeños, compactos, muy capaces y muy complementarios, pero que al final del día tienen muchas cosas limitadas, empezando por su tiempo y la atención, ¿no? O sea, ahorita lo mencionabas, son un montón de releases los que hay día con día y pues qué promocionar, con qué colaborar, qué va antes que otra cosa, me imagino que es de los Tetris más duros que te tocan resolver. Y es un reto y es una realidad justa porque por supuesto que hay tanto talento, ¿no? Em, pero entramos también ahí en una, en una disyuntiva que siempre la considero que es también como el factor con que trabajas, es decir, cuál es tu equipo, cómo trabajas, por supuesto, tus plataformas, ¿no? ¿Quién te distribuye asimismo esto? Por un factor que también no hay que desestimar, que es suerte, ¿me entiendes? Porque pues es que talento hay muchísimo, ¿no? Y bueno, y asimismo como hay talento, también hay prioridades dentro de los artistas y prioridades dentro de sus equipos, ¿no? Por supuesto que la plataforma está ahí y en la medida que nosotros podamos, quisiéramos servir al mayor número de artistas y a todos los artistas posibles, ¿no? Y que usen la plataforma en serio está ahí para usarla. Es decir, tú mismo puedes hacer lives, puedes hacer tu video, ¿no? Tu video oficial, puedes hacer tus shorts y puedes, obviamente, desde esta medida, pues, digamos que decorar y optimizar tu canal como lo desees, ¿no? Ese es el objetivo de la plataforma, ¿no? Y que ese contenido pues esté abierto. Entramos en otros detalles, ya si es contenido propio, si no es contenido propio, si es que me lo bloquearon por derechos, porque no puedo monetizar, por políticas, etcétera. Claro, pues ya entramos en otro tipo de discusiones, pero el core, el objetivo de la plataforma es eso, ¿no? Lo tienes ahí para que nosotros incluso no intervengamos más allá de lo que te acabo de comentar, de comunicar los nuevos productos, apoyar, digamos, la parte educativa, etcétera. Pero la plataforma está ahí para nuestros partners, para nuestros usuarios, por supuesto. Y yo creo que muy poca gente cae en cuenta o da por hecho el poder que hay de correr un canal de YouTube como artista, porque ahora que arrancamos el podcast, nosotros siempre representando artistas, pues estábamos muy pegados a el KPI que es de los más fundamentales, ¿no? Que es cuántos plays estás generando. Pero ahora que abrimos el podcast y que estamos muy clavados con nuestro canal de YouTube, de cómo mejorar la retención y metiéndonos a ver como todo lo que te ofrece YouTube Studio, sí me doy cuenta que el analytic que viene con tu canal de YouTube es de los más poderosos que hay en el mundo. O sea, si tú quieres un conocimiento granular de quién está escuchándote, dónde, de qué forma, dónde están dejando de hacerlo, dónde hay picos donde la gente se está compartiendo las cosas, empezar como a notar la relevancia que tiene un thumbnail en una plataforma como YouTube. O sea, son, son un montón de herramientas las que solo te da la plataforma por existir y por comenzar a usarlas. Son un montón de datos los que te empieza a arrojar. Sí, sí, estos datos pues hacen parte en efecto, digamos, del core de la plataforma, del core del producto, ¿no? Em, es, es absolutamente útil y ahí sí quiero hacer énfasis que em, pues un mensaje en concreto para todos aquellos artistas o equipos de management o labels independientes que pues tengan acceso a este podcast para que pues si no las han probado pues acudan a estas analíticas, a estas estadísticas. Con ellas pues te puedes orientar en muchos aspectos, no solo desde el performance per se de los views, por ejemplo, ¿no? Dentro de la plataforma o de las reproducciones de un short, sino también te orienta de una forma en tus analíticas para, ¿por qué no?, poder llegar a turear a un lugar Claro. específico o algo. Te da absolutas luces en ese aspecto, ¿no? Eso está alojado también, o sea, alojado dentro del estudio y por supuesto y dentro de las analíticas para artistas y por supuesto que en ese aspecto, vuelvo y repito, hago énfasis en la facilidad y en la importancia de acudir a estas. Además, pues no se nos olvide que YouTube es una empresa de Google, ¿no? Por supuesto que hay es una empresa pues,
también muy orientada en ingeniería, y desde el comienzo, pues este ha sido también parte de su core, así como el User Generated Content. Yo recuerdo en algún momento en que la gente estaba en la gente y por supuesto los medios de comunicación y por supuesto los labels en su momento estaban muy preocupados del User Generated Content, de habilitar el User Generated Content, que recuerda que YouTube es el que revoluciona digamos, este concepto en pro de la monetización del artista, en pro de la monetización o de la distribución de dineros también para las discográficas, etcétera. Porque a través de esto, digamos, con la política de Content ID, es que se empiezan a distribuir y con esto es que se empieza a bajar mucho el ruido que generaba, no sé, la piratería, por ejemplo, Claro. ¿no? Ujú. Em, entonces, entonces, esto mismo también, si lo reflejas y si los pones dentro de Analytics, pues se convierte en algo absolutamente poderoso porque es lo que les demuestra a los partners, a los partners el crecimiento de User Generated Content y es el momento que dicen, uy, lo tenemos que abrir, porque es que en serio, en serio, no tiene ningún sentido dejar de recibir esos ingresos porque pues hay contenidos que simplemente se viralizan, ¿no? O sea, te estoy hablando de esto de historia patria seguramente en YouTube, pero para que entiendas un poco del core, y ahí es donde estos analytics empezaban a mostrar, por supuesto, no solo el valor, sino la penetración en qué mercados, dónde, a qué valor de CPM, por ejemplo, porque no es lo mismo el valor de CPM en México que en los Estados Unidos o que en Europa, en los países europeos. Y esto sin empezar todavía a hablar del tema de suscripción que viene posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, y por eso vuelvo y te digo, historia patria. No, me encanta porque yo no había caído en cuenta, o más bien no había hecho la reflexión de que en gran medida muchas de las regulaciones y de los deals de los que se parten para que las plataformas de streaming tengan un acuerdo con particularmente las major labels, pues realmente fue YouTube quien iba en la punta de lanza, tanto en regulación pública como en esta negociación. Em, y además, justo esto que mencionas del user generated content, está cañón. ¿Cómo puedes cambiar el mindset de, híjole, es que alguien está usando mi obra sin mi supervisión o sin yo ser retribuido? A, ok, ahora existe esta retribución, pero además mi música está potenciando a otros creadores y las creaciones de esos creadores pueden potenciar aún más mi música y mi catálogo. En efecto, fue un trabajo que tardó años, ¿no? En reflejarse. Es totalmente un cambio de mentalidad, ¿no? De parte de los generadores de contenido. Y cuando hablo de generadores de contenido, no me refiero solo a creadores. Por supuesto, esta plataforma, pues ellos hacen gran parte del ecosistema de esta plataforma, ¿no? Sino, vuelvo y te digo, otro tipo de partners, desde los broadcasters, ¿no? O canales de televisión, o bueno, ¿no? Eh, en algún momento teníamos también lo que se llamaban los MCNs de Multichannel Networks, que básicamente Mm. son partners que alojan dentro de su content owner pues una variedad de canales y, ¿no? Cuyo objetivo, por supuesto, es crecerlos y monetizar, etcétera, ¿no? Y bueno, y vuelvo y repito, música es una parte muy importante dentro del ecosistema, pero dentro de un ecosistema que es muchísimo más grande, ¿no? Claro. Donde se alojan, no sé, contenidos de tipo de gaming, por ejemplo, de lifestyle. Hablaba ya hace un poco, hace poco de los creadores, de la importancia de los creadores, deportes, ¿no? De la importancia de las alianzas que tenemos con, más allá también de las discográficas, y discográficas independientes con otro tipo de generadores de contenido. Entonces, no, por eso ahí es donde entra, digamos, que la visión de una plataforma de, de- de ingenieros, ¿no? De cómo Claro. y desarrollas productos que abarquen y que beneficien el ecosistema y sus verticales. Súper complejo. Pero bueno, se ha hecho la tarea, por supuesto. No, me encanta. Y además, siempre el brazo tequi es uno que va a terminar por empujar el progreso, ¿no? Muchas veces. Mauricio, me encantaría preguntarte, ¿cómo es que tú llegas a las oficinas de YouTube? Porque me eché un clavado en tu LinkedIn, y eres un perfil atípico en el sentido de que
casi todos los perfiles que veo empiezan con un internship en una disquera o escribiendo sobre música en un lugar, y después alguien les da chance como asistente de manager y luego trabajan para una disquera y acaban en Apple Music o en Spotify o en YouTube Music, ¿no? O sea, como que este camino muy lineal que se ve que siempre estuvo muy pegada a la música, pero el tuyo no, el tuyo tiene más como un tono editorial y luego también más como pegado hacia la tecnología, hacia el product, pues no sé si parece management, pero sí development, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿cómo llegas a YouTube? ¿Cómo fue ese recorrido? Sí, no, yo creo que ahí lo que es interesante es también el momento en que yo hago el switch a lo digital, ¿no? Yo vengo de medios tradicionales, en realidad mi carrera es periodismo. Yo ejercí periodismo varios años y periodismo escrito. Eh, yo comencé mi carrera en Nueva York, donde trabajé para diarios, cubrí el beat criminal desde la policía de Nueva York, desde el One Police Plaza Building, ahí al frente de City Hall. Bueno, y a partir de ahí me tocó descubrir muchos sucesos, eh, digamos, globales, mundiales, como el 11 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Eh, Wow. bueno, guerra en Oriente, de desarme, autodefensas, bueno, es decir, una serie de sucesos que, por supuesto, dentro de mi scope como periodista me interesaban muchísimo, ¿no? Aprendí de grandes editores y de editoriales, de generadores, desarrolladores de contenido, de grandes periodistas, ¿no? Con los cuales, pues, pude establecer no solo contactos, sino amistad. Es decir, yo siempre he sido un apasionado de los contenidos, sin lugar a dudas, pero la música siempre fue parte de mi pasión, ¿no? Entonces, a la vez que, digamos, yo trabajaba como un periodista, sí, en efecto, escribí varias columnas de música, tuve columnas de música durante varios años en revistas, por ejemplo, en una revista en particular que se llamaba Revista Diners, todavía existe en Colombia, ¿no? Em, También escribí crónicas para esa misma revista, para otros medios de comunicación, eh, pero también cubría festivales, por ejemplo, empezaba a cubrir los, digamos, de los eh, primeros asistentes a South by Southwest. Te estoy hablando de esto hace más ¿no? de 14 años, ¿no? Eh, Parte de música. Entonces, siempre muy, digamos que muy ligado a esa pasión mía de música, muy curioso pues de lo que estaba sonando, eh, muy orientado también al lado indie rock siempre, ¿no? Eh, mm, por un tema pues de gusto, por un tema de infancia, por un tema de influencia, por un tema porque sí, porque así es. Eh, y, y digamos que en ese momento termino en YouTube porque, bueno, la realidad es que de un momento a otro dejo el trabajo como reportero, como escritor, y paso a hacer alianzas de contenido en Microsoft. En ese momento Microsoft tenía una división de productos online. No sé si te acuerdas que tenía MSN, que era MSN en México funcionaba, digamos, con un partnership con Prodigy MSN, pero en la TAM funcionaba solo como MSN, que era un agregador de contenidos. Y hacíamos alianzas, hacíamos lo mismo, partnerships de contenido para ingestar ese contenido dentro de estos sitios, ¿no? Y te acordarás del party de Messenger, ¿no? Que posteriormente Facebook acaba con ese Messenger. Y asimismo, Microsoft mata la marca Hotmail, ¿no? Y lo vuelve Outlook. Bueno, fueron decisiones que en ese momento Microsoft tenía otro CEO y, um, y no les fue muy bien en su competencia por el mobile tampoco, etcétera, y toman esas decisiones y bueno, en ese momento empieza el crecimiento de Google. La verdad que Google siempre me pareció una empresa espectacular. Apliqué yo en ese momento ya estaba viviendo en Colombia, me había regresado a Colombia, apliqué a varias posiciones en Nueva York, creo que una en San Francisco, Nueva York, a YouTube, nunca me salió nada y es trabajando en Microsoft que
en Microsoft Colombia en ese momento, aunque era regional, porque también trabajaba en Buenos Aires, hacía parte de Buenos Aires en ese momento, ¿no? Y, y una compañera pues me recomienda, digamos, dentro del proceso de referral de Google, y bueno, y me aceptan en Colombia para YouTube. En ese momento no estaba verticalizado, lo que te digo, yo hacía partnerships de todo tipo. Lo que pasa es que ahí entra ya otra parte de la historia, cómo hago para crecer música en ese momento. Pero bueno, así termino, un poco más, menos termino en YouTube intentando, y entré por una puerta que nunca consideré y que estaba ahí, ¿no? Que era Colombia, entrar como empleado de Colombia, porque mi sueño era, bueno, voy a trabajar en Google, pero quiero aplicar directo a Nueva York o a otro país, o ¿no? Y no, empiezo por Colombia, y la verdad que ha sido un camino, pues, increíble. Órale, ok, no, pues justo creo que muchas veces pasa en la vida, ¿no? Que lo que estás buscando está frente a tus narices. Solo tenías que abrir un poco la cabeza o dejar de ser demasiado específico con cómo deseabas la cosa en cuestión. Yo creo que sí es fundamental tener un plan y una visión de plan, ¿no? Claro. Porque en ese caso lo que yo analizo, digamos, de mi caso es que lo logré y llegué, pero llegué por otro camino, por Ujú. escalas, son diferentes, ¿no? Te puedes demorar más, te puedes demorar un poco menos, lo puedes hacer de otras formas, ¿no? Y eso es lo interesante, que hay alternativas, no te puedes ahogar ni frustrar si no te funciona una vía, que es la vía por la que estás obsesionado, la única que has visto. Eso es como un puzzle. Es impresionante. Puedes llegar por otros lados, ¿no? Y siempre y cuando pues aproveches tus oportunidades, ¿no? Y siempre y cuando tengas, justo como mencionas, esta visión de cómo se ve el futuro alcanzando tus objetivos, ¿no? Porque es lo que te permitirá ir cambiando aquí y allá para al fin encontrarlos. Em, Otra cosa que quería preguntarte es, ¿cómo ha cambiado el landscape del streaming musical desde que entras a YouTube al día de hoy, ¿no? O sea, de entrada, como mencionas, ¿no? Por lo menos ahí no estaba verticalizada la división de YouTube Music y además hacías colaboraciones con todo tipo de creadores. Entonces, platícame. No, pues es que ha cambiado muchísimo. Justo antes de empezar este podcast, bueno, comentábamos que una década o más de una década en la industria digital parece más años, ¿no? Cuando lo ves y, Sí. y ves hacia atrás cómo era antes. En ese momento, digamos, cuando yo arranco en YouTube, es Colombia el que revoluciona el landscape de la música urbana. No porque Puerto Rico no la estuviera haciendo, ¿no? No porque Puerto Rico, porque es que una cosa muy diferente es generar esos contenidos de música, otra cosa muy diferente es utilizar la plataforma para generar audiencias, ¿no? Que generar audiencias Mm, en esos contenidos de música específicamente, ¿no? entiendo. Entonces era un momento donde Puerto Rico no encontraba una salida dentro del mercado anglo, dentro del mercado de los Estados Unidos. No, tampoco la entendían, ¿me entiendes? O sea, el concepto de lo urbano, por más hip hop que ya no estuviera pues estuviera ya, eh, eh, digamos, muy establecido dentro de la cultura americana, pues tampoco era una garantía de que el urbano en español lo iba a hacer de la misma forma, ¿no? Y es a través de, em, de pequeños emprendedores de Medellín, que este género, el género urbano en específico, el reggaetón también, empieza a explotar y a globalizarse dentro de la plataforma. Es decir, ahí sí puedo decir que todo empezó en Colombia, ¿no? Empezó en Colombia porque México se cerró absolutamente. México todavía vivía la nostalgia del pop y de los 90, y nunca visualizaron, ¿no? Ni los labels basados en México visualizaron la oportunidad que había con el urbano en ese momento, ¿no? Y por supuesto, como muchos de estos labels tienen su casa regional, también puede ser en México o en otros,
pues tampoco. Entonces, ¿qué salida tenían los artistas? ¿Cuál era la única salida? La salida era usar YouTube, como plataforma de, ¿no? Promoción de sus contenidos. Y así es que surgen partners como Whitey Rocket, fueron los encargados de sacar y de lograr el comeback de Nicky Jam, por ejemplo. No estoy diciendo que Nicky Jam no lo hizo, estoy diciendo que todo el equipo de Nicky Jam lo hizo, y fue el primer artista en superar los 10 millones de suscriptores en su canal, antes que J Balvin, antes que todas estas figuras que luego, por supuesto, ya empezaron las discográficas en una guerra por firmarlos ¿no? Y por representarlos, ¿no? Tal. Pero así comienza con emprendedores muy pequeños en Medellín. Y luego, por supuesto, pasa lo mismo. El puertorriqueño usa Medellín como plataforma, como springboard. Al ver eso, al ver esa oportunidad, pues hago un caso de negocios, armo un caso, digamos que muy sólido, y me autorizan a hacer scouting en Puerto Rico, y es así como conozco, digamos, a Noah Sad cuando recién, pues no, él ya hacía eventos en Puerto Rico, él ya hacía fiestas y pequeños conciertos, eh, pero, pero bueno, la vida me lleva o nos junta por algún motivo, justo porque yo estoy buscando partners, y a raíz de eso, bueno, firmamos el primer acuerdo con Rimas, ¿no? Y él ve la oportunidad de fundar, Rimas con otros socios, y bueno, nace Rimas de esa coyuntura que ofrecía YouTube, ¿no? También, ¿no? Mauricio, en ese momento, ¿cuál era la oportunidad para estos emprendedores? ¿Era el hecho de usar YouTube como una de tus main channels y que eso era algo que no estaban haciendo las disqueras? No, esa es una gran pregunta. Yo creo que digamos que la oportunidad que ven es la oportunidad pues, de generar su propia distribuidora, primero, por un motivo, porque por supuesto que al firmar un Sound Recording Agreement con YouTube, pues te abre la posibilidad de luego volverte también distribuidor de Spotify y otras plataformas, porque ya pues obviamente tienes un acuerdo con una plataforma del calibre de YouTube, y pues ya de paso, hey, ya me abro a otras plataformas, ¿no? La posibilidad de generar tu propio record label. Te estoy recién mencionando el caso de Rimas como tal, ¿no? A ver, el monstruo hoy en día que son, ¿no? Lo importante es que son dentro del panorama de música, ¿no? Entonces, bueno, y en México pues hay varios casos también, ¿no? Nosotros establecimos una alianza muy importante en su momento con Lizos Music, ¿no? Pues, por supuesto, Sergio Lizárraga, bueno, Luis Osuna, ellos manejan, ¿no? La banda MS, y así empiezan, ¿no? Como dentro de estos, ecosistemas que no está, digamos, en la Ciudad de México, sino está, por ejemplo, ubicado en Sinaloa o algo, cómo empiezan a crecer con sus contenedores y obviamente a crecer como labels, ¿no? Eso por mencionarte un par de partners, pero acá te puedo mencionar muchísimos partners a lo largo de la región. En México, por ejemplo, que pues ayudamos, ¿no? A firmar, a crecer, el mismo Cártel de Santa, por ejemplo, ¿no? Con Babilonia. Bueno, La Tuna en Monterrey, por ejemplo, ¿no? Que eran contenidos increíbles, porque aparte, digamos, también de los beneficios de YouTube es la capacidad que tienes de exportar y conseguir nuevas audiencias. Y no te olvides que hay muchas similitudes, digamos, de, de, mm, de géneros, de sonidos entre Colombia y Monterrey, por ejemplo, ¿no? Claro, Es impresionante, 100%. fascinante al mismo tiempo, ¿no? Entonces sí, creo que la oportunidad de generar, de montar su propio negocio, ya sea desde la óptica de distribución de volumen, o de discográfica indie, de disquera indie como tal, pero te puedo contar así muchos casos. Hubo otro partner que se llama Puntilla, que en ese momento estábamos digamos, o yo estaba igual como en un reto también personal, y en una disyuntiva que oía a través de unas charlas de un pues de un ejecutivo histórico en la compañía de Google, que era Eric Smith, y era cómo apoyamos a los cubanos y al talento cubano a crecer. Y me la acerco y le digo,
yo quiero apoyarlo, he hecho esto en Puerto Rico y me dicen, bueno, ¿qué necesitas ¿no? Para Cuba? ¿No? Yo no, pues que me crean y conseguir un partner en Miami y lo conseguí, ¿no? Y bueno, y es eso. Y al día de hoy, pues son una distribuidora muy importante y un partner muy importante, pero siempre manteniendo ese plan, ¿no? Es decir, ¿por qué lo haces? Pues, ¿cómo ayudamos al artista, en este caso, y por ponerte un ejemplo, el cubano, a exportarse, ¿no? ¿Por qué? Pues, obviamente, por todas las limitaciones que tienen en la isla también, ¿no? Y ahí, pues, obviamente entran muchos análisis ya de negocio, de etcétera, ¿no? De sociales, por ejemplo, de si vale la pena o si valía la pena en ese entonces darles un acuerdo de un Sound Recording Agreement, etcétera, o no. Estas son oportunidades más de negocio, orientadas más de business development que de labor relations o que de artist relations. Pero bueno, tú me estás preguntando por mi trayectoria y a lo largo de mi trayectoria Han pasado estas cosas. pasé por todas estas áreas de YouTube, desde business development, artist relations, labor relations, viví en México, pues tuve la fortuna y la oportunidad de vivir algunos años en la Ciudad de México y bueno, hoy en día estoy en Miami, ¿no? Pero pues siempre en la Cool. misma región y bueno. No, y mira que mencionas varias cosas que hoy también justo damos por sentadas, ¿no? O sea, hablaras incluso hace 10 años de que un artista tuviera su propio label y distribuyera de manera independiente cosas, era algo que pues no era muy común. Tal vez podía suceder que un artista con suficiente leverage fuera su propia disquera, ¿no? Pero que anduvieran así libres, firmando cosas, empujándolas e incluso como usando su propio mode, que es su reach, para empujar esas cosas, pues es una dinámica que justo se empezó a gestar con estos primeros experimentos que mencionas. Costó, pero yo creo que sí les daba, digamos, una oportunidad por justo lo que dices. Es decir, un artista solo, además que tiene que generar los contenidos, además que tiene que componer, además que tiene que hacer esto, además que tiene que hacer estas piezas sociales, todo esto, pues no, o sea, ¿en qué momento puedes llegar a tener de tu propia discográfica? Pero mira, a mí pues es que no se me olvida, a lo largo de mi carrera, yo, digamos, he tenido la oportunidad de trabajar con gente muy brillante. El propio Daddy Yankee, Raymond Ayala, él se certificó con nosotros en desarrollo de audiencia en YouTube. O sea, ¿por qué? Porque él tenía un sello personal que se llamaban, creo que eran los Cangris, sí, los Cangris o el cartel, bueno, bueno, no recuerdo cómo se llamaba su sello específico, y él quería, obviamente, crecer sus artistas dentro de ese sello, y para ello necesitaba certificarse en YouTube, y lo hacía, ¿me entiendes? Lo Claro, hacía. O sea, no todos tienen esa visión de negocio. Te comentaba un poco también de Nicky Jam. Nicky Jam tenía un equipazo, y al día de hoy lo tiene. Un equipazo que lo lograron absolutamente, o sea, no solo el comeback, sino obviamente la globalización, todo, pero por supuesto que las mismas coyunturas del negocio te llevan a explorar alianzas, ¿no? claro, por supuesto. Parte de esto, ¿no? Y por supuesto que están los majors que pues obviamente por tradición han sido pues, ¿no? Un jugador que ahí está. Han jugado un papel absolutamente fundamental dentro del crecimiento de los artistas. Entonces, todo es coyuntural, vuelvo y te repito, ¿no? Y es interesante ver la óptica desde una plataforma y en este caso desde YouTube, ¿no? Por supuesto. Y a ver, fast forward al día de hoy. em, Justo no tenemos esta competencia voraz entre las majors, los independientes, los artistas que tienen sus propias disqueras, distribuidoras. El mundo está exportando más música que nunca justo a las plataformas de streaming, ¿no? Me encantaría saber para ti qué es lo que hoy resalta o cuáles son esas disqueras. Y no per se como señalando, o sea, sí puedes mencionar nombres, pero ¿qué están haciendo aquellos que se están saliendo con la suya hoy en diciembre del 2024 que estamos grabando esto? No, hay partners que son a mí fabulosos en realidad, ¿no? Es decir, y te hablaba un poco también de los nichos en su momento, ¿no? Yo creo que sin duda alguna, todo lo que puedas hacer para capacitarte en las herramientas
de desarrollo, de crecimiento de audiencia, pero ojo, y no solo lo hablo del lado de YouTube, sino otras plataformas. Tú hace poco me preguntabas, pues, ¿qué cambió? Cambiaron muchas cosas, entre otras que hay mucha competencia al día de hoy, ¿no? Y cómo sacas lo mejor de las plataformas, de los DSPs, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo diferencias tú desde la parte de programación de Spotify o de Amazon o de Apple, pero cómo potencializas esto con una estrategia de long form dentro de YouTube? ¿Cómo te apoyas en Instagram? Sí, es decir, ¿no? Y cómo te apoyas en video corto, tanto en Shorts como en TikTok. Ahí es donde, por supuesto, que tus equipos tienen que estar absolutamente atentos, ¿no? Capacitarse, las herramientas creo que están ahí, probar. Esto no es un tema de tienes una fórmula mágica y lo vas a hacer, ¿no? Creo que tienes que probar esas herramientas, probar con tus audiencias, hacer lives, hacer todo este tipo de cosas para ver cómo funcionan, en qué horarios tienen, en qué geografías están funcionando. Y ahí la importancia también de analytics, ¿no? Justo lo que tú hablabas, ¿no? Yo sé que son muchas cosas, y ahí en ese sentido, pues siempre nosotros recomendamos, bueno, trabaja forma equipos, ¿no? Asesórate si tienes contenido propio y ves que obviamente estás sofocado, que no puedes atender, digamos, que la necesidad no sé, de sostener o sostenerte en cierta plataforma o algo, búscate un distribuidor, busca quién, empápate de eso y busca quiénes pueden ser tus mejores opciones para ir, ¿no? Entonces, yo entiendo, es complejo, es frustrante, vuelvo y repito, porque dices, hombre, mi contenido es buenísimo, tengo contenido propio, pero tampoco crece, ¿no? Y tampoco me firman los grandes, ¿no? Entonces, pero vuelvo y te digo, yo creo que siempre y cuando pues, haya talento, ¿no? Haya esta vocación y esta disciplina, em, Mm. no me cabe la menor duda que equipos de A&R de los partners, por lo menos los que yo manejo, van a estar súper interesados. Y es así, ¿no? Yo conozco partners y discográficas que le han hecho apuestas a talento joven, por supuesto. Y a talento joven en el momento que no, pues, que no le salían las cosas, y han insistido, y hoy en día, bueno, unos hitazos. O sea, literalmente break artists globally, ¿no? Entonces no entro en nombres, pero lo veo todo el tiempo. Es impresionante, ¿no? Y vuelvo y te digo, y el tema cambia. Todo en la música son olas, ¿no? Está en ti ver si te subes en una, si te sostienes también, si intentas, y si vas a seguir insistiendo hasta que te funcione, ¿no? Hasta que te funcione. Entonces, bueno, más o menos va así. Entiendo. No, y sí suena a muchas cosas y un poco abrumador el hecho de que cierre con un, pero bueno, las cosas siempre están cambiando. Em, Justo aquí me encantaría preguntarte, Mauricio, si yo soy un joven manager o el dueño emprendedor de una disquera independiente, a pesar de que todo esté cambiando todo el tiempo, ¿cuáles son habilidades que yo podría desarrollar para que en el largo plazo pues pueda tener como este progreso ciceroniano, ¿no? Donde 10 años voltee a ver hacia atrás y diga como, güey, mejoré, mejoré, ¿no? O sea, voy en la dirección correcta. Hombre, es difícil, vuelvo y te digo, es un tema de feeling y va con tu personalidad, con tu forma de ser, ¿no? Yo creo que nunca debes dejar de ser curioso, ¿no? Eh, de nutrirte, De ¿no? acuerdo. De aprender. Es que, eh, o sea, aprendo de los editores, gente, pues, joven y que obviamente siempre está en constante búsqueda de los contenidos. Aprendo de podcast, o descubro, digamos, a través de esto. Yo creo que siempre tener curiosidad de ir a ver gigs, festivales, todavía, que siempre, como te contaba al comienzo, lo he hecho, ¿no? ¿Mm? Ir a los festivales, incluso a ver a las primeras bandas, ¿no? Eh, pero manteniendo esa curiosidad y esa pasión, ¿no? Armar tus propios playlists con lo que descubres, por ejemplo, ¿no? Independientemente de que lo compartas, de que se te viralicen o que no se te viralicen, pero ese reto, ¿no? Ponte, yo por lo general siempre armo,
Siempre armo playlist y armo playlist de los viajes que hago, etcétera, pero hago por lo general un playlist de best of de 20, 20, 2021, 2022, ¿no? Entonces, mantener esa, digamos que esa curiosidad y que me lleve, por supuesto, ¿no? A, a oír, no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Vuelvo y te decía, yo siempre he sido un apasionado de los contenidos, entonces también me gustan las noticias, por supuesto, ¿no? Pero no puedo dejar de decir, uy, no tuve tiempo para oír esto, ¿o no? ¿Me explico? No, Sí. no, porque es parte de mi curiosidad. Luego, por supuesto que siempre vuelvo a los clásicos, ¿no? Porque digo, Claro. ¿no? Vuelvo a los clásicos. Y me encanta volver a los clásicos de eso. Y por etapas cambio, obviamente, depende de qué estoy oyendo en ese mood y qué no. Por más de que yo te haya hablado un poco de casos de éxito del urbano, pues en realidad mi pasión siempre ha sido el indie rock y el alternative también, ¿no? Cool. Ujú. Sí, que también hemos tenido la oportunidad, por supuesto, de apoyar y de promocionar este tipo de bandas, porque vuelvo y te repito, en YouTube hay cabida para todo tipo de generador de contenido, ¿no? Sí. Oye, Mauricio, me encantaría que nos compartieras, puede ser algo que hayas visto, que hayas vivido, pero de alguna forma, me encantaría que nos compartieras algo que no te cuentan de la industria musical que es así. Tal vez algo que le hubieras advertido al Mauricio de hace 12 años que se iba a meter en esta travesía en YouTube, ¿no? Por ahí, por dar un ejemplo, Thomas Cookman nos dijo, pues te van a mentir, muchas veces te van a decir que tú vas a estar aquí, acá y acá y ninguna de esas va a suceder, ¿no? Como ese tipo de cosas son las que estoy buscando, como que, ¿qué nos puedes compartir que no te cuentan eh, de la industria musical? Obviamente, la gente que te conoce y por ahí tu familia y todo eso, te dice, no, entonces usted es amigo de los artistas, ¿no? Me puede conseguir un tiquete para Taylor Swift. Y dice, no. Eh, y la realidad es que, bueno, yo soy un afortunado, tengo muchos amigos dentro de la industria, pero claro, yo digamos que me especializo y en este momento digamos que apoyo el ecosistema en general y en ese sentido las discográficas, sus equipos digitales, por supuesto, ¿no? Con los cuales pues obviamente establezco una relación de negocio también, pero también de amistad al mismo tiempo, ¿no? Con otras plataformas al mismo tiempo también, ¿no? Y los equipos de management, por supuesto que también establezco relación con los equipos de management, pero obviamente respetando muchísimo pues como los canales entre sus artistas y nosotros, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, exacto, te dicen eso, te dicen, entonces usted tiene acceso a este artista, ¿no? Muchas veces, no, casi siempre no, casi nunca. Eso, es un negocio complejo, es un negocio que por supuesto te genera o genera a los otros un tipo de FOMO, ¿no? A veces tienes el privilegio, la oportunidad, por supuesto, de hacer parte de uno de estos eventos, pero en realidad el trabajo detrás es complejo, es de mucho, como te decía, de prueba y error, más allá que de fashion y esto, y es un negocio donde en ocasiones pues se juega, y no lo digo por la plataforma, lo digo por la calle, ¿no? Porque son reglas de la calle. Y cuando son reglas de la calle, se da mucho para incumplir, no sé, acuerdos, contratos, disputas que tienes, donde tienes que empezar ya a manejarlo a través de tus canales legales, y se vuelven en casos complejos y a veces quieres también sacar ventaja de eso. Y hombre, lo he visto y he visto también cómo termina eso, ¿no? Eh, entonces, yo creo que sí, yo creo que siendo aterrizado, no creyendo que lo puedes hacer, porque sí se puede hacer, porque sí puedes romper a un artista, como decimos en la traducción, break an artist globally, lo puedes hacer. Lo hemos hecho, lo he vivido, ¿no? Y lo quiero seguir haciendo, by the way, porque cuando lo haces te queda gustando, por lo menos a mí. Ojo. No, claro. No, y hay una sensación de llevar algo al público que es muy, es, es como un regalo por sí solo, ¿no? Hablamos de la responsabilidad social de eso, ¿no? Que tramos, pero eso da para otro podcast. Eso da para otro podcast también, ¿no? Ese Eh, da para otro de otra hora entera. eso da, pero bueno,
en fin, vuelvo y te digo, nosotros estamos para eso, para dar las herramientas a los generadores de contenido, que las usen y promocionen su contenido y, por supuesto, moneticen, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, pero es un mundo complejo. Y lo digo porque tú me estás preguntando sobre todo el ecosistema. Yo ahí quiero acotar, estoy hablando a título de Mauricio Guerra y no sobre la plataforma, ¿no? Sino todo el ecosistema musical. Tiene muchas ramificaciones eh, que son difíciles de entender también, ¿no? Mi teoría es que tienes que ser medio gángster para navegar esto. O sea, no en el mal sentido de la palabra, pero en varias formas. No lo iba a decir yo, pero bueno, Es que hay muchos factores que lo vuelven así. O sea, por ejemplo, el hecho de que o la mayoría del entretenimiento en vivo se lleve en la vida nocturna, eso vuelve todo, o sea, le pone una capa, no quiero decir de complejidad, pero sí le pone una capa de complejidad en materias de calle, ¿no? Como lo que mencionabas. Luego también lo que representa cada talento, los beefs que hay entre ellos, también el tema del ego en esta industria, que es algo que les sucede, no, es algo con lo que lidian no únicamente artistas, sino también sus equipos o cuando estés en una posición de poder, ¿no? O sea, son como muchas cosas las que hacen este ecosistema uno bien complejo y difícil de navegar. Justo, em, no sé, necesitas un estómago muy particular, siento yo. Y amar la música así a morir, porque sin eso no se arma. no, es que eso es el motor de absolutamente todo, ¿no? La curiosidad y la pasión, por supuesto. Exacto. Mauricio, me encantaría que nos compartieras un par de casos de estudio recientes que podríamos estudiar como managers o como equipos de artistas o como artistas, ¿no? Yo si hoy voy al canal de, no sé, de Peso Pluma, puedo ver que el rollout de Genesis fue una cosa, pues, by the book, fenomenal para la plataforma, ¿no? ¿Qué otro caso de estudio nos recomendarías echarle un vistazo? Mira, lo que te comentaba, el equipo de México ha hecho unos casos increíbles, ¿no? Es decir, yo recuerdo más allá de lo que justo lo comentabas de Peso Pluma, eh, pero tenemos artistas como Karim León que han manejado una estrategia de pre, durante, ¿no? Y post lanzamientos absolutamente sólidas, ¿no? Basándose en comienzo en la parte de pre, la generación de contenidos shorts, ¿no? Luego, obviamente, pasando por un tema de Premiere, de Live Direct, de sus official music videos, y por supuesto, luego apoyándose también en los productos, ¿no? En los tools de comunidad, ¿no? Mm, Eh, ujú, eh, que también obviamente pues piensa que YouTube te integra esto, ¿no? Como también te puede integrar en los temas de shopping, por ejemplo, ¿no? mm. De merchandising o incluso venta de ticketings como tal. También eso es una parte, la idea es que tú encuentres dentro de la plataforma como todo lo que acoge, digamos, de cierta forma el ecosistema. Hasta una estrategia de voz, ¿no? Que puede ser la elaboración de otras piezas de contenido que van en apoyo, como, ¿no? Como una, como un behind the scenes de esto, unas piezas de contenido, lyric video, etcétera. Y ahí te puedo mencionar que han sido artistas, hombre, tenemos casos de Karim León, tenemos casos de Peso Pluma, tenemos casos de Kenia Oz. Kenia Oz es la mega estrella nuestra del producto de After Parties, por ejemplo, ¿no? After Party es un live que para usuarios premium o pues para usuarios que pagan subscription, ¿no? Donde una vez termina la premiere de tu video, entran como a esta, a este espacio único para suscriptores donde puedes interactuar con tu artista favorito, ¿no? Mm. Por eso se llama como un after party, es algo exclusivo. Y lo interesante de este producto es que te genera promo a nivel global, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que ahí, vuelvo y te digo, digamos casos de casos, ¿no? Em, yo te puedo comentar también, digamos, casos como Sigma Funk, que ha pasado por una serie de programas nuestros desde Black Voices Fund, que es un programa que hemos establecido obviamente para apoyar
a través obviamente de recursos, de entrenamientos y de promoción, ¿no? Offline a artistas afro, ¿no? Y por supuesto que en la medida de esto, pues estos paquetes vienen con entrenamientos y la idea es dejarle en su top of mind como el uso de estas tools y que lo sigan haciendo, ¿no? Y Mm, bueno, y que sigan haciendo y que hagan colaboraciones, que sigan aprovechando estos tools, etcétera, y lo hacen y en realidad que digamos, en su género, bueno, si Maponka ha hecho un manejo, ¿no? Es estupendo, ¿no? También. Entonces, es decir, casos, un sinnúmero, ¿no? Eh, entiendo. y bueno, y vuelvo y repito, y si quiero hacer acotación pues, de- aquí parte del éxito, gran parte del éxito, viene con también el manejo de los canales de parte de los partners, en este sentido las discográficas, ¿no? Sony Latin, te puedo mencionar que hace un trabajo estupendo, obviamente, con artistas del calibre de Raúl Alejandro, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, Marc Anthony ha hecho cosas increíbles también. Te puedo hablar, bueno, un Interscope que ha hecho cosas absolutamente increíbles, digamos, con este muchacho Javi, por ejemplo, ¿no? Con Judelin, Claro. bueno, en fin, ¿no? Warner Latin también, o Warner en general, pues de un equipo también muy sólido en México, pero acá en Miami también, con artistas de la talla de Mike Towers, de Danny Ocean, por ejemplo, ¿no? De María Becerra, bueno, fabulosos. Y ahí, bueno, Sigue la lista interminable. Mauricio, ya para dejarte ir, última pregunta de esta entrevista. Me encanta. me tengo que ir a una junta ya, pero Ah, ya en este instante tienes que correr. no O- importa, pero haz la pregunta ya, llega un minuto tarde. también, porque la puedo también cortar aquí, ¿eh? No, no, Sí, no, no, ¿no? dale. Ok, vale, vale, vale. Bueno, Mau, ya, entonces dejemos esto en la grabación, está chistoso. Em, Me encantaría que nos compartieras justo en todo este recorrido en la industria musical, en tu carrera profesional, analizando un poco cómo han ido evolucionando los DSPs y en general toda la industria musical. ¿Cuáles serían las tres lecciones que más te llevas de toda esta experiencia que puedas compartirle a alguien que apenas está arrancando en esto? Creo que la constancia es fundamental. Creer en ti, comunidad también, ¿no? Y creo que es absolutamente, piensa siempre en eso, ¿no? Obviamente tienes que pensar en tu pasión, pero piensa en eso, ¿no? Piensa que para tener este nivel de reach y de alcance, pues tienes que pensar en tus audiencias, ¿no? Eh, pero pues tienes que creer que lo vas a lograr. Vuelvo y te digo, es posible, es absolutamente posible. Solo volvemos a hablar de esto, busca otras alternativas, busca otras puertas de entrada, ¿no? Muchas veces no es la que tú crees que es, ¿no? Y constancia. Más importante que el volumen de contenido que generes es la constancia, ¿no? Que lo hagas permanente, ¿no? No es hacerlo y desaparecer. Ok, muy bien. Eh, Te pedí tres, pero nos podemos ir con esas y ya tienes que correr, Mauricio. Te dije tres exactamente. Te A ver, dije eran constancia. constancia, Ajá. creer en ti y comunidad. Ahí lo tenemos. Más bien, creí yo que estabas desarrollando sobre el primer punto. Una disculpa por eso. Mauricio, muchas gracias por venir a este espacio. Yo sé lo apretadas que son las agendas de la gente que viene acá. Y muchas gracias también a ti que llegaste hasta este punto del capítulo. Si nos estás viendo en YouTube, te invito a suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario porque eso nos ayuda a llegar a más personas. Y si nos estás escuchando, te pido de favor que compartas este episodio con cualquier manager, productor, músico, ejecutivo o realmente cualquier persona que esté en esta carrera por llevar música al mundo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Devio, gracias a ti, que viva el rock and roll.